bendice a las próximas generaciones, pero lo hace porque Él sabe de la bendición que tuvo Dios con sus padres, con sus abuelos y con sus bisabuelos. Y esto, yo conozco un poco la familia y sé de la fidelidad de la familia de los abuelos, que son, no, de los padres, que son tus abuelos, que son los bisabuelos de ellos. Y ¿saben qué dijo? José le dijo, hizo esta oración: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres. Claro, él mencionó a Abraham e Isaac, pero vos podés mencionar a todos tus abuelos, tus bisabuelos, que fueron fieles al Señor. El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel con mayúscula que me liberta de todo mal. ¿Y por qué señalo que es con mayúscula? Porque Jacob estaba recordando que un día se encontró con el mismo Señor Jesús. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, eran dos en ese caso, y sea perpetuados en ellos mi nombre. Que el nombre del Señor sea perpetuado en la vida de ella. Y el nombre es de mis padres Abraham e Isaac, y que se multipliquen en gran manera en medio de la tierra. Hay una bendición familiar. Por eso insistimos en que los padres y ahora los que somos abuelos entendamos esta idea de que lo que el Señor va bendiciendo en nuestras vidas, luego se continúa en nuestros hijos, luego se continúa en nuestros nietos, y que se multipliquen y que la bendición corra y fluya. Así fue en la vida de mis hermanos. Y así va. Ella es una mamá que enfrenta esta maternidad con algunas contras que la vida le ha propuesto. Pero qué bueno es saber que el ángel en mayúsculas está siempre al lado nuestro y nos protege. Amén. Amén. Así que voy a bendecir, ¿no? Me va a querer que la alce en brazos a Lucía Catalina. A ver, Lucía. Quería que yo la agarre. No es muy pesada. No es tan pesada. No es tan pesada. ¿Vos querés decir algo, Lucía? Sí, dale. Sí, tu nombre. ¿Tu nombre? Bueno, está. Es tímida. Oramos al Señor. Dale. Lucía Catalina, y tengo 4. Oh. Le recomiendo por la salud del pastor que los traigan más chiquitos a los nenes. Es liviano. Padre, queremos bendecir tu nombre. Tú has sido refugio de generación en generación. Y Señor, levantamos a Catalina delante de tu presencia. La bendecimos. Y que todas las bendiciones que sus bisabuelos, abuelos, su mamá, sus tías han recibido, fluyan a través de la vida de Catalina. La presentamos a ti, Señor, y pedimos que ella sea pronto una hija tuya. Y pronto también ella consagre su vida a ti y sea una sierva tuya. Presentamos a Catalina en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Vamos a tomarnos un momento para levantar la ofrenda. Decimos levantar la ofrenda, recoger la ofrenda. Son frases que uno aprende y no sabe por qué dice levantar la ofrenda. Si siguiéramos el espíritu gospel, la ofrenda tendría que ser algo así. Cada creyente se para y viene aquí delante a traer su ofrenda. Y lo hace en un espíritu de fiesta. Quien haya presenciado una experiencia así no se olvida nunca. Ahora, como se va a armar un lío bárbaro, vamos a utilizar el método tradicional. Así que oro al Señor, le pido a los hermanos que van a levantar la ofrenda que vengan aquí delante y vamos a darle al Señor de lo mucho que Él nos da. Y si hay alguien que nos visita en esta noche, por favor, no se sienta obligado a ofrendar. Deje pasar esta bolsa por sus manos y está bien. Si usted quiere, hágalo. Si no vino preparado, no lo haga. Este es un privilegio de los que somos miembros de la congregación. Padre, te damos tantas gracias por todas tus bendiciones. Incomparables, infinitas. Gracias, Señor. Somos ricos, somos ricos. Y para nosotros es un motivo de mucha alegría traer un poco de lo mucho, mucho que tú nos das y entregarlo en el altar tuyo para que tú lo bendigas, lo prosperes y permita, Señor, que tu evangelio se siga extendiendo. Ofrendamos con alegría en el nombre del Señor Jesús. Amén. No sé si les dije yo pero el domingo pasado, pero en el día de ayer viví una de las experiencias más emocionantes de todo el año, quizá una de las más emocionantes en mi vida. La Sociedad Bíblica, después de 13 años de trabajo de traductores aborígenes tobas, finalmente terminó la traducción. En el transcurso de este año se hizo la impresión y ayer fue un privilegio tremendo estar en el norte del Chaco entregándole la Biblia en el lenguaje tobacom a nuestros hermanos aborígenes. Es imposible describir. Tengo algunas fotos, en algún momento va a haber un video un poco más profesional que las fotos que uno puede sacar, pero damos gracias a Dios por el haber podido estar en ese lugar y ver cómo la palabra de Dios ha corrido en un contexto de mucha pobreza, de mucha injusticia. Sin embargo, allí hay iglesias tobas en tantos lugares, en muchísimos lugares. Usted dice, ¿dónde están los pueblos aquí? ¿Dónde están? Conocí por primera vez lo que es el impenetrable. Nada mejor explicado con un nombre que ese, impenetrable. Son unos árboles, pero debajo de los árboles un matorral impenetrable. Y allí en medio de ese lugar los hermanos han vivido por años y han mantenido su fe y cantaron una canción. Claro, yo era uno de las personas que iba a hablar y no iba a poder, no podía ser de sacar fotos así, pero saqué el celular y grabé la canción de gratitud al Señor. Me conmovió porque, hermanos, tenemos a esos hermanos allí fieles al Señor, consagrados, tratando de llevar el mensaje del Evangelio y que por primera vez en toda su vida tienen la palabra de Dios en su idioma. Así que es motivo de gratitud al Señor. Miren el boletín, todos los programas que hay. Hay algunos que tienen que ver con esta semana, no se los pierda. En general todos los programas son comidas acá en esta iglesia. Pero bueno, el miércoles va a estar el coro en la iglesia, el viernes va a estar el asado de hombres
y seguramente hay alguna cosa más que se me escapa, es tener boletín. No le quiero quitar más tiempo a mi gran amigo, el pastor Daniel Altare, de la ciudad de Santa Fe. Daniel es un hombre que Dios ha usado por muchos años como pastor y como evangelista, de estos que predican el evangelio. Y alguien me dice, ¿por qué Daniel Altare no es como otros evangelistas que son famosos? Porque Daniel, el Señor lo llamó a ser pastor y siguió manteniendo su trabajo y su empresa durante toda su vida. Así que él predicaba en un estadio en Colombia con 40.000 personas, viajaba y al otro día estaba en su empresa trabajando, porque así él sintió que tenía que hacerlo. Daniel es un hombre lleno de sabiduría y es uno de las personas que puedo decir son uno de mis mentores. Así que quiero que los recibamos con un fuerte aplauso a mi amigo Daniel Altare. Gracias por lo que hiciste por mí hace un año atrás. Es para mí una gran alegría estar esta noche aquí. Ya el año está promediando para terminar y es algo que le debía a Juan Pablo y a toda la congregación a venir aquí, porque hace un año yo estaba viviendo en esta misma época una gran crisis de salud. Tenía que ir a predicar en el teatro municipal de mi ciudad y caminé 2 cuadras y me di cuenta que no pasaba la nafta y que tenía que sentarme en el cordón de la vereda o algo. Alcancé a entrar al teatro, me senté en una butaca adelante, cantaron todos los coros en aquel festival y el Señor me permitió que haciendo ejercicio de respiración pude predicar y dije, bueno, voy a ir al cardiólogo de mi iglesia que me atiende siempre, que es presidente de la Sociedad de Cardiología de la ciudad, y le voy a decir, che, ¿qué hacemos? Un cateterismo, algo está pasando acá adentro, el stent de 2005 no está funcionando y vamos a hacer un multi-slide, me dice, porque mejor algo menos cruento. Y salió algo grave, una obstrucción en el tronco que sale de la aorta y que irriga todas las arterias del frente del corazón. Entonces me dijo, mira, esto es grave, hay que hacer cirugía urgente. En Buenos Aires será mejor, en el Favaloro, porque acá en Santa Fe si te llegan a desestabilizar la placa con un cateterismo y no está el quirófano preparado, no la contás más. Entonces vino al Favaloro y me confundí, che, un lugar tan grande, tantas cosas, uno es un desconocido y te dan turno para tantos días y para tantos días. Así que volví a mi obra social allá en Santa Fe y me dicen, solo te concedemos poder operarte en Rosario o en Santa Fe. Le digo, pero no hay la tecnología que en Buenos Aires. Dice, no importa, en Buenos Aires hay un 1% de riesgo, en Santa Fe va a haber un 8, un 10, pero hay que hacerlo. Bueno, y mi hijo Fernando me empezó a mandar por todas las redes sociales y Juan Pablo estaba en Nueva York, creo, en Washington, y ahí recibió en el teléfono, dice, de taquito nomás, dio una respuesta: hable con la doctora fulana de tal, del Instituto Cardiovascular Buenos Aires, que está acá en Blanco de Encalada y Libertador. Está el Topo por acá. ¿Dónde está el Topo? Mi gran amigo Topo allá, grande. Bueno, la hija de Topo, Florencia Castro, habló con mi hijo y le dice, no lo traigas al paciente, trae nomás los estudios y programamos la operación. El médico me acompañó ese domingo en la iglesia para hacer la despedida de la congregación, porque uno no sabe si va a volver. Así que me despedí en el turno de la mañana, full el templo arriba y abajo, me despedí en el turno de la tarde, los saludé a todos en la salida y tenía una paz muy profunda. Yo prediqué tantas veces sobre la paz, pero esta vez no la tuve que fabricar, la sentía profundamente en mi corazón, de verdad. Y entonces Florencia lo citó para el viernes y yo el lunes no daba más. Entonces le habló Fernando y le dice, venga mañana mismo. Vinimos y bueno, entramos allí en ese instituto tan especial. ¿Qué obra social tiene? PAMI, porque la de Santa Fe no servía acá. Dice, PAMI es la mejor de todas las obras sociales, pero hagan un depósito de 5.000 pesos por las dudas, para si no sé por qué. Pero Florencia dice, no, ustedes tienen que hablar con Mayra, que está en el 10º piso, que hablen con Mayra. Nunca conocí a esa Mayra, pero era un ángel que solucionaba todo. Así que ahí me internaron y me di cuenta que estaba en un instituto especial porque los televisores estaban en el techo, todo cosa muy especial para los enfermos, y me atendían de una forma tan bien que a las 48 horas permitieron que mi esposa se venga a despedir de mí. Oré con ella,
después mi hijo mayor Walter, que es el pastor en la iglesia en Santa Fe, después vino Fernando, después vino Henry y mi nieto mayor. Oré con cada uno de ellos, nos despedimos y me llevaron a la sala de operaciones. Nunca sentí tanta paz. Saben que yo tengo 72 pirulos, tenía 71 el año pasado, y nunca estuve en un quirófano. Y cuando estaba allí vi una persona, una señora, una doctora joven, que me dice: yo soy la instrumentista fulana de tal. Bien, dos muchachos más jóvenes somos los colaboradores del médico. Y después un gordo acá a mi lado dice: yo soy el que lo voy a dormir. Y me dio su nombre: Miguel, dormime bien, Miguel, mirá, quiero estar bien. Y apareció el tipo grandote que dice: yo voy a poner las manos en su corazón. ¿Se siente bien? ¿Cómo se siente usted? Le digo: mire, le voy a decir una cosa. El quirófano es un cruce de dos caminos. O me quedo o me voy. Pero estoy preparado para las dos cosas. Y tengo una paz que no la sé explicar. Estoy contento de la paz que tengo. Y me dice: no, para un minuto, dame la razón de esa paz, me dice el médico. Un salmo que tengo acá grabado en mi mente, 118:7. Decilo: el Señor está conmigo y con las manos de los que me ayudan. El tipo dijo: muchas gracias. Fue lo último que escuché, porque me durmieron enseguida. Pero bueno, gracias al Señor, desperté bien y estoy todavía aquí. Y todo lo que hice en este año es fabuloso. Y saben que cuando uno llega a esta edad, empieza la cuenta regresiva y empieza a aprovechar cada día. No cada año, cada día, porque cada día es un día importante en la vida. Y esta noche yo traigo el saludo de la iglesia en Santa Fe, que se llama la Iglesia de Brazos Abiertos. Y aquí se llama la Puerta Abierta. Y no es alusión a algunos himnos, pero se acordaba aquel himno famoso: allí la puerta abierta está, su luz es refulgente. La cruz fulgura más allá, señal de amor ferviente. La puerta abierta. El nuestro nos hace recordar aquel himno que dice: veo los brazos de su amor abierto que me convidan llegar a él. Y haciendo suyos mis desaciertos, por mí sus labios gustan la hiel. Bien. Un saludo cariñoso de la iglesia para ustedes. Los queremos mucho. Tengo que presentar el tema de esta noche. ¿Y yo cómo engancho este tema con la Navidad? Sí, bueno, lo engancho así. La Navidad era un misterio anunciado. La Navidad, el hecho de que el Mesías vendría a la tierra, era algo anunciado. Ya en el Génesis estaba anunciado. Enemistad pondré entre ti y el hijo de la mujer. Él te herirá en la cabeza. Abraham recibió esa promesa, Jacob, Isaac y todos los profetas lo anunciaron. David lo tenía muy claro, y el que más claro lo tuvo, Isaías, que lo cantamos esta noche aquí. Por eso me gusta la Noche de Paz, pero me gusta la canción que compuso nuestro poeta argentino Félix Luna, y que con tierna melodía la llevó Ariel Ramírez al teclado, cuando dice Noche Anunciada. Esa canción es tremenda. Esa canción es fabulosa. Es una canción, no es un himno, igual que la Noche de Paz, pero habla del Redentor y habla de que como Cristo ha nacido, Él está aquí y es aquel a quien podemos acudir para que Él nos bendiga. No era un misterio que el Mesías iba a venir. Vamos a evocar una noche anunciada, que a través de los siglos fue llamada la Noche Buena, porque es la noche de la bendición. Pero con la llegada de Jesucristo, vino y se introdujo el misterio del Evangelio. Porque San Marcos dice: así comenzó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Comenzó en el pesebre de Belén, comenzó con el nacimiento virginal, comenzó con el Dios que se hizo hombre. Hijo de Dios por parte de padre, hijo del hombre por parte de madre. Y el Evangelio sí que era un misterio escondido. No van a encontrar el misterio del Evangelio detallado en el Antiguo Testamento. El misterio del Evangelio que se extendió, como el lema que ustedes tienen en la iglesia, se extendió por los barrios, se extendió por las provincias, se extendió por el país y se extendió más allá de las fronteras hasta lo último de la tierra. Y con el misterio del Evangelio aparece un segundo misterio, que es el misterio de la iglesia. La iglesia no estaba explicada en ningún lugar del Antiguo Testamento. Que vendría el Mesías, sí. Que el Mesías traía un evangelio, una noticia nueva, no.
que esa noticia nueva traería un pueblo nuevo sobre la tierra de toda lengua, raza y nación, tampoco. Por lo tanto, tenemos el misterio de la iglesia como consecuencia del misterio del evangelio, como consecuencia del misterio de Cristo en esta Navidad. Y yo amo a la iglesia porque Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Ahora esta noche, el título de mi reflexión es que la iglesia nació para crecer. Así como Jesús nació en el pesebre de Belén y crecía en la triple dimensión que pueden crecer los seres humanos, físicamente, emocionalmente y espiritualmente, así también la iglesia debe crecer a través del evangelio. La iglesia está para crecer. Un niño nace para crecer. Un pediatra en cualquier lugar de neonatología o lo que fuera, o fuera una sala de maternidad, lo primero que hace es medir la criatura y pesarla y medirla y ver sus reflejos y reacciones, porque el niño o la niña nacen para crecer y la iglesia está para crecer, hermanos. Ahora, yo quisiera que tengamos bien claros todos el misterio de la iglesia con mayúscula y el misterio de la iglesia con minúscula. Ustedes van a leer en la Biblia que de repente aparece la palabra iglesia con mayúscula y se refiere a cuando el Señor Jesús dice: yo edificaré mi iglesia. La iglesia con mayúscula es la iglesia mundial del Señor. No quiero usar la palabra universal para que no se confundan con los brasileros. La iglesia mundial del Señor es una sola. Esa iglesia está compuesta por todos los creyentes de verdad, cuyos nombres están en el libro de la vida, desde el día de Pentecostés hasta el día en que el Señor regrese a la tierra. Todos, como decía San Pablo en 1 Corintios capítulo 1, todos los que en cualquier parte invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. ¿O ustedes creían que Dios era evangélico? No, Dios es mucho más grande que el pueblo evangélico. Dios tiene a todos los que componen la iglesia de Jesucristo nuestro Señor y los amamos. Y no tenemos que procurar la unión de esa iglesia porque está unida en Cristo Jesús. Está unida porque tenemos una credencial cada uno. Y esa credencial es personal. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que le pertenecemos a Él. Y yo puedo encontrarme con gente que no es evangélica, pero que es creyente en el Señor y que ha nacido de nuevo. Por ejemplo, el cura que está en la parroquia, a 2 cuadras de nuestra congregación, es un tipo nacido de nuevo, que predica el evangelio, que bendice a las personas en la vereda, agrupándolos por familias y orando por cada uno de ellos cuando salen de la misa, que viene y se sienta en nuestra congregación y me escucha predicar, que me dice: che, invítame a comer un asado a tu casa, porque yo tengo que aprender muchas cosas de ustedes. Entonces, creo que la iglesia del Señor es grande. Nunca fue más grande que en 2014, pero va a ser más grande en 2015. Ahora está dividida en 2 grandes grupos esta iglesia: los que ya están con el Señor, los que ya no están en la cancha, que están en la tribuna, que llamamos teológicamente la iglesia triunfante, y los que todavía estamos en la cancha peregrinando, que llamamos teológicamente la iglesia militante. Estamos divididos en 2 grandes grupos: los que nos miran desde la tribuna como una gran nube de testigos, y nosotros que estamos en escena. Ahora, pronto esos 2 grandes grupos se van a unir, como dice en 2 Tesalonicenses capítulo 4, cuando dice: al sonido de la trompeta, con voz de mando y con voz de arcángel, el Señor aparecerá en las nubes, y nosotros no precederemos a los que ya durmieron. Ellos primero resucitarán, y luego nosotros seremos arrebatados para recibir junto con ellos al Señor en el aire. Y viene la frase más linda de toda la Biblia, la que más me gusta, la que más ansío: y así estaremos para siempre con el Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Una sola iglesia. Pero cuando yo leo la iglesia con minúscula, se refiere a las congregaciones. Ustedes ven la carta a la iglesia de Corinto, está con minúscula. Las iglesias del Asia Menor,
las congregaciones, parroquias dirían los católicos, los grupos, las comunidades que se reúnen en el nombre del Señor. Significa la iglesia local, esta iglesia que se llama la Puerta Abierta. ¿Qué diferencia hay entre la iglesia mundial y la iglesia local? La iglesia mundial es eterna, la iglesia local es transitoria. No sabemos si estará hasta la venida del Señor. Ojalá que sí. Generaciones van, generaciones vienen, y hay iglesias que desaparecen, iglesias locales. Grandes templos en Europa y en otros lugares muestran que multitudes se reunían para alabar al Señor y hoy han quedado para lugar de conciertos, de actividades sociales. ¿Por qué? ¿Dónde está la gran iglesia de Éfeso? ¿Dónde está la gran iglesia de Jerusalén? ¿Dónde está la gran iglesia de Antioquía? Cumplieron un propósito en un punto geográfico del planeta y en un momento determinado de la historia. ¿Se entiende eso? Esta iglesia también. Pero esta iglesia cumple un propósito en esta generación, en este determinado punto de la capital y en este momento dramático de la historia, para crecer, para brillar, para ser un candelero encendido que en este sector de la ciudad y en otros lugares sea relevante y alcance a muchas personas. Pero yo tengo que leer la Biblia esta noche, estoy predicando sin leer la Biblia, me perdonan. Vamos a leer la Biblia y vamos a ver qué dice el apóstol San Pablo acerca del crecimiento de la iglesia local. Y voy a leer en Efesios capítulo 4, verso 11, 5 versículos. Si me ayuda Leandro, dije bien el nombre, ¿no? Sí, Leandro. Vamos allí, dice así, en el verso 11. Y él mismo, el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y para qué se hace la obra del ministerio? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué que debemos crecer? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por la estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien, de esa cabeza, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, las articulaciones, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Che, qué difícil que hablaba San Pablo y a veces cuesta interpretarlo. Pero saco de este pasaje 3 preguntas que quisiera que guíen nuestra reflexión esta noche. La primera pregunta: ¿en qué debemos crecer? La segunda pregunta: ¿para qué debemos crecer? Y en tercer lugar, ¿cómo se produce el crecimiento? ¿Me bancan si desarrollamos esto rápidamente? Voy a tratar de ser breve, lo más breve posible. Dice así: la primera pregunta: ¿en qué debemos crecer? Por lo menos puntualizo 4 aspectos en los cuales la iglesia local debe crecer. En primer lugar, debe crecer en el conocimiento y en la proclamación de la verdad. La iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. En tiempo de mentiras, la iglesia tiene que irradiar la verdad. La verdad es el querigma en teología, que se proclama, no se discute. El que quiere aceptarlo acepta, el que quiere rechazarlo rechaza. Ahora, nosotros tenemos la palabra de verdad que nos ha sido dada
y queremos crecer en esa palabra. Pero ¿saben ustedes que cuando Cristo vino a la tierra, Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida? ¿Qué diferencia hay entre la Biblia y Cristo? No se pusieron a pensar por qué no adoramos la Biblia y adoramos a Cristo, que es la palabra viviente de Dios. Porque la Biblia es la palabra escrita, es todo lo que Dios quiso revelar. Hay mucho más acá que no está escrito. Cristo, en cambio, es la palabra viviente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne. Cristo es la revelación absoluta, completa y total, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. ¿Se entiende esto? Adoramos a Cristo, no adoramos la Biblia. La Biblia es nuestro manual de instrucción. Contiene la palabra de Dios que nos ha sido revelada. Hay muchas cosas que no han sido reveladas en la Biblia, y cuando alguien quiere aseverar cosas que no han sido reveladas, entra en el terreno de la especulación. Por ejemplo, ¿quién puede explicarme qué fue antes de Génesis 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué fue antes? Y si fue el principio, Dios no creó nada desordenado y vacío. Dios creó algo perfecto. ¿Qué pasó entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Qué impacto? ¿Qué colapsó en el sistema para que la tierra esté desordenada y vacía? No lo puedo explicar, pero los restos fósiles que se descubren nos demuestran que hubo una prehistoria que está entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. ¿Quién puede explicarme qué pasará en los cielos nuevos y en la tierra nueva después del final del Apocalipsis? No lo sabemos. La Biblia es la ventana de lo que Dios nos quiso revelar, y hay secretos y misterios que solo pertenecen al Señor. Por eso no adoramos la Biblia, adoramos al Señor. Pero debemos crecer en la verdad que nos ha sido revelada. Ustedes saben que, ¿cuántos años para traducir? 13 dijiste, ¿no? A los Tobascón. Bueno, 34 años puso San Jerónimo en el siglo III en un monasterio de Belén para recopilar el Nuevo Testamento, justamente con la Septuaginta, que era el Antiguo Testamento, y sacar la Vulgata, la Biblia en el lenguaje latín de la época del Imperio Romano. Constantino, del cual tanto lo hemos criticado, no se sabe si su conversión fue real o no, pero a él le debemos que se celebre el domingo como el Día del Señor, porque lo estableció en el imperio. Pasaron 1700 años y todavía están los almanaques o en los calendarios. Y ¿saben una cosa? Él fue el primero que hizo imprimir 50 Biblias. No había imprenta. Las tuvieron que hacer manuscritas. Las abulonaron a los púlpitos de los templos para que no se las robaran. Todavía quedan algunos códices en el Museo del Vaticano y en el Museo de Alejandría de esas Biblias del siglo III. La palabra de Dios creció, avanzó, llegó hasta nosotros. Y nosotros sabemos que con la Biblia podemos predicar la verdad, y hay que crecer en el conocimiento de la Biblia, porque es el conocimiento de la verdad. Aquí se habla del Señor. Conocimiento no solo mental, sino experimental. La palabra no es solo para saberla, sino para vivirla. Bueno, ya me fui mucho con este punto. ¿En qué más debe crecer la iglesia? Debe crecer en el amor. Si la verdad nos proyecta verticalmente, el amor nos proyecta horizontalmente. La Biblia nos habla, y aquí hemos leído esta noche, que debemos crecer en la verdad, pero siguiendo también y creciendo en el amor. La iglesia debe ser un oasis de amor, un lugar donde el amor de Dios, que ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones, fluya, se respire, se vea, se pueda practicar. Cuando yo pienso que el apóstol San Pablo destinó un capítulo entero, el 16 de Romanos, para hablar de la técnica del saludo, cuando Pedro y Juan también hablan del saludo con beso santo, ¿qué importancia tenía en la iglesia primitiva el saludo? Era parte de la reunión. Qué importante que era saludarse, conocerse, estimularse al aprecio, al afecto, al amor.
y a las buenas obras. Saben, yo a veces me quedo sorprendido de algunas personas que simplemente son atraídas en la congregación por el clima de amor. Personalmente yo practico el saludo y a mí me desgasta más el saludo que predicar, porque saludar a tanta gente en la mañana y en la tarde, pero trato de conocer los nombres de todos los hermanos. Por ahí le pregunto, recordame tu nombre, me dicen la primera vez que vengo, qué alivio para mí, ¿no? Pero ¿sabe una cosa? El otro día estaba reparando en casa una heladera, un hermano de la iglesia que es ingeniero y atiende los Walmart de en todo lo que sea aire acondicionado y refrigeración. Y me dice, te quiero bendecir, no te voy a cobrar la reparación. Pero digo, no, pará un momentito, vos usaste repuesto. Me dice, no, ¿sabes lo que? Yo quiero recordarte cómo yo me convertí. Yo llegué a la congregación un domingo después que el sábado había ido al Teatro Municipal a ver a la Andricina. Yo era fanático de la Andricina, ¿se acuerdan? Porque algunos ya no saben que era un gran cómico que usaba todos los conocimientos folclóricos del interior. Dice, yo compré el último CD, quería que él me lo firmara. Lo esperé una hora que saliera del camarín. Y cuando salió del camarín me dijo, no hay tiempo, ya no hay tiempo. A mí me agarró una bronca, dice. Y entonces el hermano que me había acompañado me dice, ¿por qué no te venís mañana a la iglesia si se te pasa esa bronca? Y yo vine con bronca a la iglesia. Por primera vez, dice, no quería escuchar nada de lo que hablabas, no, vos estabas hablando y yo no te escuchaba, pero me quedé yo tengo un pasillo para escapar rápidamente y llegar a la puerta. Cuando me vio me dijo, ¿usted es el mismo pelado que predicaba o tiene un hermano mellizo? Y me dice, eso me conmovió que me saludara. Las personas son impactadas no solo por la verdad, sino por el amor, y debemos practicar el amor. Tercer cosa en la cual debe crecer la iglesia, debe crecer en la imagen de Jesucristo nuestro Señor, debe crecer a la semejanza de Cristo. Dice, para que crezcamos y seamos como Él. ¿Cómo fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía? Porque eran pequeños Cristos. Vivían como Cristo, pensaban como Cristo, actuaban como Cristo. El amor de Cristo, el poder de Cristo fluía en ellos. Y no se olviden que si el Espíritu Santo trabajó 9 meses en la Virgen María para gestar a Jesús, nuestro Señor, está trabajando hace muchos años en nosotros para producir en nosotros la mente de Cristo, el sentir de Cristo, la forma de ser de Cristo. Por lo tanto, qué importante que es que crezcamos en la imagen del Señor. San Pablo en 2 Corintios capítulo 3, verso 3 dice estas palabras: ¿o no sabemos nosotros que está claramente evidenciado que cada uno de ustedes y de nosotros somos cartas, epístolas vivientes, escritas por Jesucristo para ser enviadas por la iglesia a la sociedad? Cartas que no fueron escritas con tintas, sino con el Espíritu del Dios viviente. No fueron grabadas en tablas de piedra, sino en corazones humanos de carnes sensibles. Vos y yo somos una epístola, hermano. La mejor propaganda que tiene la iglesia no es la radio ni la televisión, aunque es bueno. No es los afiches que se puedan colocar. Es la vida de cada hermano y de cada hermana. Ustedes son el patrimonio glorioso de esta iglesia y el capital más precioso que esta iglesia tiene. Porque la gente no quiere leer la Biblia. La gente te quiere leer a vos, me quiere leer a mí. ¿Se entiende eso, hermano? La gente no se fija en lo que dice la Biblia, se fija cómo somos nosotros. Y nosotros somos un pequeño correo electrónico que todos pueden leer. Somos un SMS, somos un Facebook, somos, si quieren, un WhatsApp, lo que sea. Y saben que estos mensajes breves se ven en cada instante de nuestra vida. La gente suele leer un párrafo que es el más importante, el párrafo de la conducta personal. ¿Cómo sos? ¿Cómo actuás? ¿Cómo reaccionás? La gente lee el párrafo también de la conducta familiar. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo te llevas con tu familia? ¿Qué imagen irradia tu familia? La gente lee también el párrafo de la relación con los demás. ¿Cómo te llevas con los demás? ¿Cómo te relacionas con los demás? En cuanto depende de vos, ¿estás en paz con todos? Eso impacta a la gente. Y aunque te parezca mentira, los no creyentes también revisan nuestra relación con Dios. Porque dicen, si este tipo es fiel, quiero verlo fiel. Va todos los domingos a la iglesia, este domingo no sacó el auto.
¿qué habrá pasado? ¿Será que se achicó por la lluvia? La gente nos controla, y los que más nos controlan son los familiares y parientes no creyentes, son los que más nos controlan en esto. Leen nuestra imagen, y nuestra imagen debe tener un mensaje correcto, claro para transmitir la imagen de Jesucristo, porque si no es así, la gente puede ser confundida. ¿Y cuántos pueden escandalizarse por la manera de ser de nosotros? Satanás les interesa que sean manchados y borroneados los párrafos de nuestra vida personal, porque de esa forma distorsiona el mensaje. Cuando yo era joven no existía nada de eso. Existían los telegramas. ¿Te acuerdas, Juan Pablo? La gente mandaba telegramas y el mensajero lo tenía que traer. Y entonces, cuando uno se casaba, los que no te querían mandar regalos te mandaban telegramas. ¿Se acuerdan los mayores? Bueno, algunos no vivían en la ciudad, no te podían mandar. Yo tengo todavía una caja así con Marta, de vez en cuando leemos telegramas de gente que ya está en el cielo, pero que nos mandaron. Cumplimos 52 años de casado. Pero ¿qué pasa? Nos mandaban telegramas, y había dos clases de telegrama, el común y el de lujo. El de lujo era como un pergamino, pero trataban de mandar un mensaje preciso de felicitación para transmitir alegría, ánimo, entusiasmo, fe, y todos con un versículo bíblico. Así es que después había que buscar en la Biblia cada versículo. Bueno, y hubo alguien que quiso mandar un versículo interesante y eligieron 1 Juan 4:18: en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Qué lindo versículo para alguien que se casa. Pero se olvidaron de poner 1 Juan, y en el correo lo tomaron como dijo, decía Juan 4:18. Así que fueron al Evangelio, y cuando abrieron dice: porque 5 maridos has tenido, el que ahora vive contigo no es tu marido. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! No sabía si era una cargada o no. Pero así muchas veces la vida del creyente parece una cargada cuando tiene un mensaje distorsionado, cuando no transporta la imagen de Cristo. Cuarta cosa en la cual debe crecer la iglesia: no solamente en la verdad, en el amor, en la imagen de Cristo, debe crecer la iglesia también en la cantidad de personas que alcance. La iglesia está para bendecir, hermanos. San Pablo era un tipo tan apasionado que decía: cuando estoy con los judíos soy judío, aunque yo ya no estoy bajo la ley de Moisés, pero lo hago para ganar a los judíos. Cuando estoy con los griegos soy como si fuera griego, como si viviera sin ley, pero yo no estoy sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Pero lo hago para ganar a los que están sin ley. Cuando estoy con los fuertes me hago fuerte, y cuando estoy con los débiles me hago débil. ¿Por qué tenía este poder de adaptarse a cada circunstancia? Porque Él lo proclama: porque yo quiero ganar a mayor número, alcanzar a todas las personas para Cristo. Esa debe ser la pasión de la iglesia. Vamos a la segunda pregunta, porque el tiempo vuela, aunque por más que le cante el bolero, el reloj sigue igual. Así que, ¿para qué debemos crecer? Y bueno, tengo la primera respuesta de la palabra de Dios en la Biblia. Dice: para no ser como niños fluctuantes. Esta palabra, fluctuante, ¿qué significa fluctuante? Cambiantes, variables, inestables. Los niños, ustedes vieron que son así, ¿no? Vos le decís: ¿qué querés ser cuando sea grande? Y yo quiero ser, dice, quiero ser verdulero. Y al otro día te dice: y quiero jugar en el seleccionado argentino de fútbol. Y al tercer día te dice: quiero ser presidente también. Bueno, cosas de chicos. Yo una vez me quedé sorprendido porque pregunté en una clase, a mí me gusta mucho predicar a los chicos, y le pregunto a los chicos: ¿qué quieren ser cuando sea grande? Y una piba me dice: yo quiero ser doctora, y otro me dice: yo quiero ser cirujano, y otro piba me dice: yo quiero ser pastor con iglesia propia. ¡Pajarito! Tremendo, tremendo. Bueno, pero el niño es fluctuante. Cuando yo era pibe jugábamos a la pelota en la calle. Yo no soy de la época de la pelota de trapo, ya había pasado un poco, pero la de goma. Y entonces la de goma sí me acuerdo muy bien, porque había una vecina que abría el zaguán, y cuando entraba la pelota por azar en el zaguán te la tiraba en 4 o 5 pedazos, en rebanadas. La cortaba, tenía un cuchillo. Y había un pibe que lo mandaban al almacén, y le decían 1 kilo de azúcar, 1 kilo de harina, 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de harina. Y otro le decían una botella de aceite, y el otro ya empezaba: aceite, arroz, harina. Cuando venía era un batahola en la casa, porque le habían cambiado las 3 cosas que tenía que comprar por otra. Pero los chicos son fluctuantes, y hay creyentes que son fluctuantes.
Yo no sé, se dejan llevar por cualquier cosa. La otra vez vino un matrimonio a mi oficina y me dicen, no eran de nuestra congregación, no sé de qué congregación era, pero venían por otra razón y me dicen, pastor, ¿y usted está preparado para lo que va a pasar en 2016? Yo le dije, falta mucho tiempo para 2016, yo estoy preparado para mañana, para hoy. ¿Pero qué va a pasar en 2016? Y no, viene el asteroide. Se viene el asteroide grande. ¿Y dónde lo encontraste escrito? Y lo dijo el profeta Baltasar. ¿Qué es? ¿Y dónde lo encontraste? En internet. Pero que déjame de escuchar. Pero la gente cree cualquier cosa. La gente cree cualquier cosa. Ahora, para que no seamos así fluctuantes, tenemos que crecer en la verdad, en el amor, en la semejanza de Cristo y crecer en cantidad de personas que ganemos para el Señor. En segundo lugar, también para evitar la inmadurez y la inestabilidad. Ustedes saben que una persona, cuando no tiene una fuerte sensación de pertenencia en la iglesia, tarde o temprano pierde la permanencia. ¿Se acuerdan el hijo pródigo, el menor? El tipo ya no estaba en la casa, aunque vivía en la casa, había perdido la sensación de pertenencia. Ya no pertenecía a esa familia, ya estaba viviendo con su corazón en la provincia apartada. Por lo tanto, tarde o temprano perdió su permanencia porque no tenía sensación de pertenencia. La inestabilidad, qué fea que es en la vida de los cristianos. Cómo las iglesias sufren por la inestabilidad. Por aquel que sí, tal vez, no sé, a lo mejor. Y ¿saben una cosa? Esto trae credulidad barata. Una cosa es fe y otra es credulidad. Yo le digo siempre que Dios trabaja con la fe, Satanás con la duda. La primera pregunta de la Biblia, ¿quién la hizo? Satanás. ¿Quién inventó el signo de interrogación? Satanás. Con que Dios os ha dicho, cuestionó la soberanía de Dios. Y toda la Biblia fue escrita para reafirmar la soberanía de Dios y para que nosotros ejercitemos la fe. Yo doy gracias que en el cielo no va a haber signo de interrogación. Nadie se va a cuestionar nada en el cielo. Solo va a haber un signo de admiración y de gloria al que está sentado en el trono. Y estaremos para siempre con el Señor. Pero ¿saben una cosa? La credulidad me preocupa mucho. Estaba en un pueblo vecino cerca de Santa Fe. Una noche fuimos a un templo porque falleció la esposa joven de un pastor, que tal vez por falta de atención médica, porque había palabras que la señora se iba a sanar, y falleció, 46 años, y fuimos ahí a dar la condolencia a este pastor, y había un clima hermoso de paz y de serenidad. Hasta había una música suave con una canción que hablaba del cielo, que hablaba de la casa del Padre, que hablaba de la fe de los cristianos. Y los saludamos, eran como las 12 de la noche, y me dice, Daniel, ¿harías 35 kilómetros mañana a las 7 de la mañana para que hables antes que se sepulten a mi esposa? Va a haber mucha gente. Y yo dije, bueno, hay cosas que no se pueden hacer por teléfono, hay cosas que la gente se muere una sola vez y hay que ir. Entonces digo, bueno, voy a hacer el esfuerzo. Me convencí primero, yo dije, sí, mañana estoy aquí. Así que madrugué ese día, llegué temprano y me encontré con un clima totalmente distinto. Había un clima de histerismo, de gritos desgarradores, desesperantes. Y yo dije, ¿cómo voy a predicar acá? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el clima de anoche? ¿Por qué el clima de hoy? Llegó algún familiar que no admitía lo que ha sucedido. Y entonces le pregunté a algunos hermanos y otro pastor me dice, no. ¿Sabe lo que pasa? Que había una palabra y estuvieron orando toda la noche en la parte superior de que a las 6 de la mañana ella resucitaba. Y ahora no resucitó y la gente está desesperada. Y yo todavía pensé dentro de mí, y si sabía que su esposa iba a resucitar, ¿para qué me hizo madrugar a mí? Pero hay cosas que son credulidad barata. Mire, conocí un contador que se graduó con honores en la Argentina y después hizo posgrado en Harvard, creyente. El padre, un gran potentado en la ciudad donde ellos viven. Y me dijo, tenemos una palabra en la iglesia, que va a morir un pez gordo en la ciudad y va a resucitar y toda la gente va a creer. Y yo le dije, ¿pero vos leíste Lucas 16? Ahí dice que no van a creer aun si alguno resucitare de los muertos.
¿Cómo? Y al poco tiempo falleció el padre de él, pero no resucitó. Ahora, hermanos, quiero decir que tenemos que ser conscientes que estas cosas que son como vientos que van y que vienen, por favor, debemos ser prudentes porque no tienen asidero bíblico. Hay excepciones bíblicas que el Señor no lo puede hacer. Claro que el Señor lo puede hacer. Yo creo que el Señor puede hacer cualquier cosa, pero no podemos aseverar cosas que el Señor va a hacer cuando no sabemos que las va a hacer. Y saben una cosa, es interesante que aquí cuando habla de que el Señor constituyó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, pastores y maestros, en realidad el orden está al revés. Primero alguien comenzaba a ser pastor maestro en una iglesia, luego era reconocido como evangelista en la región, tal vez llegaba a ser un enseñador como profeta, porque el profeta no era ningún predictor de acontecimientos, sino alguien que decía el mensaje de Dios proféticamente para la hora actual que estaban viviendo. No eran gente que anticipaba el futuro. Y los apóstoles eran gente que había fundado muchas iglesias y que pastoreaban las iglesias que ellos mismos habían fundado, pero no se hacían llamar apóstoles por eso. Ahora, hoy en día tenemos una invasión de gente que predice cosas. Yo tengo un solo caso en la Biblia de alguien que predijo. Fue Agabo. Allí en la casa de Felipe, Agabo tomó el cinto de Pablo. Se ve que Pablo se sacó el cinto para descansar un poco mejor. Tomó el cinto y dijo: el cinto a quién pertenece este varón, o el varón a quién pertenece este cinto. Cuando llegue a Jerusalén le esperan torturas, cárceles y prisiones. Y Pablo dice: ya eso me lo vienen diciendo en todos lados. Y entonces después que le predijo esto dice: no estoy solo dispuesto a sufrir cárceles, torturas y prisiones, estoy dispuesto a morir por Cristo. Y no hizo caso a esa profecía. Después no tenemos en ningún lugar en la Biblia que haya gente que prediga el futuro. Dios nos ha dejado caer un telón sobre nuestros ojos que nos impide ver más allá del presente. No sabemos qué va a pasar dentro de 5 minutos, ni nos importa. ¿Por qué no nos importa? Porque Dios quiere que vivamos por fe y no por vista, que vivamos confiando en Él, que no tengamos que saber lo que va a pasar. No interesa eso. Ahora que tenemos pálpitos por sabiduría, sí, debemos tomar medidas, pero nadie debe estar presagiando a nadie cosas buenas o cosas malas, sino que la iglesia debe estar firme en la verdad. Ahora, voy a lo más importante, si me bancan, ¿cómo se produce el crecimiento? ¿Me bancan un alargue de 15 minutos? Como en los partidos, para definición. Bueno, esta noche no va a haber alargue en los partidos. Pero hay una cosa. ¿Cómo se produce el crecimiento? Acá está el quid de la cuestión. El crecimiento se produce por el funcionamiento bien coordinado y concertado del cuerpo. Si cada miembro ocupa su lugar y cada miembro está sano, la iglesia está sana. Y la iglesia sana crece sola. Crece sola. No se necesita mucho. Hemos predicado mucho esto en la iglesia y ahora yo quedo sorprendido cada domingo. En el turno de la mañana que está full, siempre hay 15, 20 nuevos. En el turno de la tarde otro tanto. Y se producen bautismos masivos porque la gente, cuando ve un cuerpo que funciona, la gente se acerca y el Señor produce el crecimiento. Ahora bien, por la unión entre todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y aquí en nuestra iglesia tenemos problemas, porque nosotros tenemos dividida la iglesia, no dividida, sino atacamos en 8 flancos: niñez, preadolescencia, adolescencia, juventud, jóvenes mayores, aquellos que todavía no encontraron contra quién casarse, y matrimonios jóvenes, familias intermedias y familias adultas. Ahora, en esas 8 áreas a veces se producen compartimentos estancos. Y no queremos que sean 8 iglesias, que sea una sola iglesia. Por lo tanto, todas las coyunturas, las articulaciones, tienen que funcionar bien. Tenemos que coordinar y cooperar los unos con los otros para que todo funcione bien. Y además, el que da el crecimiento es Dios. Viene de la cabeza. El crecimiento no se fabrica. No hay ningún plan que lo logre. ¿Saben? El apóstol decía: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo dio? Lo dio Dios. Por lo tanto, tenemos que esperar que el crecimiento lo dé el Señor. Pero sí hay algo que es la clave del crecimiento, y es este cuarto punto. El crecimiento del cuerpo, la salud del cuerpo, se produce
por la actividad propia de cada miembro. ¿Se entiende eso? Es decir, no es por la actividad de los pastores solamente, no es por la actividad de los líderes solamente, es por la actividad de todos los miembros de la congregación y de cada uno en particular. Esa señora de 74 años es importante en la iglesia. Esa piba de 8 años es importante en la iglesia. Todos somos importantes, porque todos somos miembros de un solo cuerpo y la actividad propia de cada miembro es la que produce el crecimiento. ¿Es así? Gente sencilla puede ser utilizada por Dios de una forma muy grande. Yo nunca voy a olvidar cuando el Evangelio llegó a mi casa, a mi familia. Es decir, ¿cómo llegó? Yo no lo sabía porque fue el año que yo nací. Y yo nací en 1942. Mi papá era simplemente un chofer de colectivos, de micro. Y eran muy chicos los micros en esa época. Y mi papá levantaba todos los días entre los pasajeros a un hombre que le ponía un folleto acá en el saco, porque en esa época no había ropa casual. Aún los barrenderos iban de saco y corbata. Y van a ver en la cancha, por ejemplo, esas fotos antiguas, filmaciones que están o con gorra o con sombrero, y con corbata. Ahora, mi papá recibía ese folleto y decía, esto es del evangelista. Y lo hacía un bollo y lo tiraba en la parada. Todos los días le ponía el folleto. Y a veces se lo olvidaba a mi papá, y mi mamá cuando le preparaba la ropa decía, esto, ella conocía algo del evangelio. Ojalá que este hombre, pero no, es duro este hombre, no va a querer creer. Y un día este hombre que le colocaba siempre el folleto, le colocó una cartita. Y mi papá vio que una cartita, sobre cerrado. La abrió y dice, yo me comunico con usted todo este tiempo con unos folletos, pero ahora tengo una propuesta diferente para usted. Quiero proponerle el mejor negocio de su vida. Lo espero el sábado a las 5 de la tarde, venga con su esposa, yo estaré con mi esposa, mi dirección es esta. Y mi viejo dijo, este tipo está siempre bien empichado, y le dice a mi vieja, van a poner una línea nueva de colectivo y seguramente me quieren a mí. ¿Cómo mordió el anzuelo el viejo? Y ese sábado a la tarde fueron con lo mejor que tenían y hizo el negocio más grande de su vida. Recibió a Cristo en su corazón. Nos cambió la vida a todos nosotros, como decía Juan Pablo, de generación en generación. ¡Qué bueno! Y mi viejo nunca fue un predicador. Mi viejo tenía una voz muy tenue, menos mal que yo saqué la voz de mi vieja, si no, no podría predicar. Pero ¿saben ustedes una cosa? Que sí tengo que agradecer a mis padres, y lo voy a agradecer un día en el cielo cuando los vea en la presencia del Señor, que mis viejos nunca discutieron la posibilidad de faltar a una reunión de la iglesia. Yo no fui a ningún seminario, hermanos, pero que tengo horas de reunión, tengo, aún de reuniones de mujeres, porque mi vieja me llevaba. Y ¿sabe una cosa? Los domingos en esa época era a la mañana cena del Señor, a la siesta escuela dominical, a la media tarde aire libre en el parque, a la noche predicación. Y mi viejo decía, no, ahora sacan los pibes, pero vos no te vas porque ellos no saben que los pibes entienden más que los grandes. Entonces mi viejo siempre tenía este dicho: en la iglesia hay 3 clases de personas. Los fervientes se sientan adelante, los tibios en el medio y los fríos. Acá no, porque es un semicírculo. Bueno. Pero si hubiera silla en la vereda se sentarían los fríos. Mi viejo decía, no hay que amar los primeros asientos, pero una cuarta, quinta fila está bien, decía mi viejo. Y me sentaba en la falda. Y yo me distraía por ahí, me pellizcaba y decía, escuchá que en casa te pregunto, me decía. Pero yo agradezco eso, porque fuimos una familia sencillamente, simplemente fiel. Y entonces aprendimos que con la actividad sencilla de cada miembro, la iglesia puede crecer. Por eso, ¿cómo se produce la actividad de cada miembro? Y quiero simplemente decir que el Señor Jesús dijo, ustedes recibirán poder. Esta noche se pidió poder. Se pidió el coro gospel, que venga el fuego de Dios sobre nosotros. Cuando ustedes reciban poder, entonces tendrán entusiasmo para poder predicar el evangelio, como dice el lema de ustedes, en el barrio, en la ciudad, en la provincia, en el país y en el mundo entero. La palabra poder tiene 5 letras
Y quiero hacer un pequeño acróstico antes de terminar esta noche. Lo primero que cada hermano tiene que pensar no es en que le den un ministerio en la iglesia. Vieron que algunos dicen, pero yo en la iglesia quisiera hacer tal cosa. Usted me dice, ¿usted cómo llegó a predicador? Bueno, yo tenía un maestro de escuela dominical, cuando teníamos 14 años, que nos decía, vamos a hacer práctica profesional, muchachos. Esta tarde los espero en tal parque a tal hora, tráiganse un versículo de memoria y predíquenlo. Y nos sentaba los 5 o 6 en el banco, y el viejo empezaba primero. Decía, ahora ustedes van a escuchar mis pollos, mis alumnos, mis discípulos, porque ellos le van a explicar el evangelio. La gente se reunía, y entonces hacía señal, y salía uno, palabra fiel y digna de ser. Cuando ya uno se desinflaba, él se mezclaba entre la gente y decía, al banco, y entraba el suplente. Porque de tal manera aprendimos a predicar predicando. No había otra forma. Entonces, ¿cuál es el ministerio que cada hermano tiene que desarrollar como la actividad propia de cada miembro, con el poder de Dios? En primer lugar, el pastoreo. Hermanos, tenemos que tener pasión por otros hermanos en la iglesia. Tómese 3 o 4. En la iglesia tenemos grupos pequeños, le llamamos facilitadores a los que integran los grupos pequeños. Hay como 180 grupos pequeños, pero hay ahora grupos de contacto, porque no siempre la gente se puede reunir. Y hay integradores que tienen 3 o 4 para pastorear, para llamarlos por teléfono, para preguntarle cómo están, 2 palabras, ¿por qué tema querés que ore esta semana? Y ese pastoreo se transforma en provisión, porque tenemos que dar, como esta noche fuimos instados a hacerlo, dar ayuda al que necesita ayuda, dar consejo al que necesita consejo, dar apoyo, dar entusiasmo, dar ayuda material si se necesita. Pero por sobre todas las cosas, lo más grande que un hermano puede dar es su vida. Y la vida es tiempo, la vida es reloj. La vida es nada más que tiempo, hermanos, un tiempo que comienza cuando nacemos y se termina cuando nos vamos. Cuando alguien ayuda a otra persona y le dedica tiempo, le está dedicando mucho más grande que dinero, mucho más grande que comida, mucho más grande que ropa, le está dedicando tiempo, le está dando su vida. Que aprendamos a dar la vida por los hermanos. El Señor Jesús dio su vida y el buen pastor da su vida por las ovejas. No solamente al contado la dio en la cruz, la da en cuota todos los días. Que demos nuestra vida en cuota por los demás. Que tengamos un grupo que nosotros queremos apoyar y perseverar para ayudarlos. Porque hoy en día hay tantas opciones que la gente a veces está confundida. Tiene toda una semana, el domingo es el día del Señor. No voy a hacer de esto una doctrina, pero muchos justo a la hora del día del Señor y a la hora de la reunión eligen otra opción. A veces yo no puedo estar en 2 lugares. Hoy la gente sabe que no estoy en la iglesia, pues estoy acá. Pero si yo estoy en la ciudad, a menos que esté internado o que esté preso, no voy a faltar a la iglesia nunca, hermano. Por lo tanto, las costumbres a veces nos alejan, las comodidades, y por lo tanto, cuando alguien es integrador y pastorea a otra persona, tiene que estar para que pueda brindar el apoyo a los que también tienen que estar con él. En segundo lugar, la palabra poder nos habla de oración, la O. No se hace nada sin oración porque el poder viene de Dios. Debemos fortalecer nuestra oración privada y nuestra oración pública y congregacional. Hermanos, ¿cuántas veces se dijo que el poder de una iglesia se ve en cómo es la reunión de oración? Cuando estamos unidos. Miren, yo estoy luchando contra viento y marea. Logro solamente que un 25 o 20% de la congregación me venga un día martes. Y empezamos a las 7 de la tarde y terminamos a las 9:30 para dar opciones a los que vengan y pueden orar y se tienen que ir y puedan estar. Pero saben que oramos ordenadamente, poniendo los temas en el panel. La gente tiene tiempo a orar individualmente, de a 2, otra vez individualmente. Luego se reparten los pedidos de oración. Hay vecinos que piden oración. Siempre hay 200, 300 papelitos con temas de oración y un teléfono que nos dicen
lo que está pasando y tenemos que orar por esas personas. Y a menos que no ore toda la congregación, es imposible. Y otro grupo está llamando por teléfono para preguntar si ya ha habido respuesta a las oraciones de la semana pasada. Por lo tanto, la oración es una gran actividad en la iglesia. La oración es ofrenda. Es ofrenda del corazón a Dios, de la vida sobre el altar. Es ofrenda, y cuando uno se ofrenda a sí mismo, es fácil ofrendar después todo lo que tiene, porque todo lo que somos y tenemos solo es nuestro en Él. Pero no se termina allí solamente la actividad propia de cada miembro. Es pastoreo, es oración, es discipulado. Es buscar el desarrollo del hermano nuevo en la fe. Es transferirle mis conocimientos, pero también transferirle mi vida, mi forma de ser. Que tenga alguien que pueda ser un mentor para él. Y saben que yo, como tenemos asignado a la gente que pastorea o que discipula a la gente, le pregunto al discipulador: ¿qué trae tu discípulo? El que te otorgaron. Mira, bien, un poco flojo en esto, pero ¿cómo me da satisfacción cuando puedo preguntarle al que es discipulado y me dicen: che, de lujo, de lujo, qué bien que me hace estar con esa persona, qué bien que le hace al hermano dar, ministrar, y qué bien que le hace a otro recibir? Y debemos tratar de que toda la iglesia se involucre en esto, porque ese es un trabajo para todos. El coro es para pocos, la música es para pocos, el púlpito es para pocos, pero esto es para todos. Y no solamente discipular, sino que viene la palabra evangelizar. Tengamos pasión por evangelizar, hermanos. Créanme esto, nunca en la historia hubo tanta gente que se convierte como en el día de hoy, hermanos. Porque nunca hubo tantas iglesias, porque nunca hubo tanta gente que testifique, porque nunca hubo tanta gente que cuente. Evangelizar es contar lo que el Señor ha hecho en mi vida, contar lo que va pasando cada día. Alguien trabaja en un ámbito de oficina o de comercio y no viene a cansar a los demás diciéndole con un versículo, no, cuenta simplemente, cuenta lo que pasó el domingo en la iglesia, cuenta que tenía un tema la semana pasada y Dios me contestó, cuenta. El Salmo 78 dice: contarán los padres a los hijos y los hijos a los nietos, y generación en generación contarán las maravillas de Dios. Que seamos gente que cuenta, que seamos periodistas cristianos que contamos, que las dejamos picando en el área, para que la gente que no tiene ningún sentido espiritual pueda de repente despertar el interés y decirte: ¿y en tu iglesia también orarían por mí? ¿Y vos no podrías orar por mí? Yo estaba con un grupo de estudiantes secundarios el viernes cenando. Ninguno son evangélicos, algunos sí son creyentes, pero en otros grupos, y éramos como 25, y me dijeron los muchachos: ¿publicás en el periódico el artículo de Navidad este año para que lo leamos en familia? Sí, lo publico. Saldrá el lunes o el martes que viene. Entonces me dio pie para hablarles del Evangelio. Porque cuando uno cuenta, tarde o temprano el que es indiferente se transforma en un interesado. Y el interesado puede recibir el mensaje de Dios y quedar impactado. Yo he visto tantas conversiones. Yo creí en la conversión cuando tenía 12 años y me tocó predicar por primera vez en una hora feliz. ¿Sabe? Me llevé con el franelógrafo la figura del buen samaritano. Me tocó un día de agosto ventoso. Se me volaba el burro. Juntaba el burro. Se me volaba el tipo que estaba en el suelo lastimado. Los pibes se reían. Se daban cocas, golpes en la cabeza. Los tenía en una esquina, en un barrio de emergencia. Pero yo no puedo olvidar una piba de 9 años que estaba sentada delante y yo veía que gruesas lágrimas corrían por sus mejillas. Cuando dije: si alguien quiere recibir a Cristo, dijo: yo, maestro, yo. Y oré con ella. Se entregó al Señor. Irma Biekler tenía 9 años. Fue la primera almita que guié a los pies del Señor. Ya falleció en un accidente en la ciudad de Rosario, pero un día la voy a ver en el cielo. Me animó a seguir predicando, porque creo en el milagro de la conversión. Creo en el milagro de la conversión. Dios obra en gente sencilla. Dios obra en gente poderosa. No importa el estrato social que esté.
Yo salía corriendo una vez por el pasillo de la congregación de la iglesia para saludar a la gente y me interceptó una persona que me dice: pastor, ¿quién da la solicitud? ¿Qué solicitud? Para hacerse socio de esta iglesia. Yo me quiero hacer socio de esta iglesia. Y no, pará, pero acá no tenemos socios, esto no es un club. Acá tenemos miembros, pero te tienen que explicar. No, es que mi esposa me mandó y me dijo: hacete evangelista. Y esta noche quiere que yo vuelva con la solicitud, que soy evangelista. Y digo: pero escuchame una cosa, pero ¿y cómo es el tema? No, lo que pasa es que yo soy contratista. Y yo tenía un peón, Héctor, que trabajaba conmigo, y un día se convirtió acá en esta iglesia, se hizo evangelista. Y como se hizo evangelista, empezó a progresar y aprendió el oficio. Y se compró herramientas. Y se compró una camionetita. Y mejoró el frente de su casa. Y se hizo una piletita de natación. Y le puso planta de banano para que parezca tropical la casa. Y mi esposa me dijo: andá y preguntale a Héctor cuánto le pagan para hacer publicidad. Y yo le dije: ¿vos le preguntaste? Sí, pero no entiendo nada, pastor. Me dijo: ahí no te pagan, ahí te enseñan a ofrendar. No entiendo nada. Bueno, a la piecita. Yo tengo que saludar. Y después que salió de la piecita, el tipo me dice: qué alegría, lo entendí. Cuando yo veo a López con toda su familia, digo: pero Señor, ¿cómo la gente llega por cualquier inquietud, pero el Señor produce el milagro de la conversión? Creo en la evangelización, hermanos, creo. Yo estaba predicando en el estadio municipal de Temuco, en Chile, una noche muy fría, hice el llamado. Era una campaña, una pre-campaña que después venía con Luis Palau. Y entonces, después que me iba, ya después de saludar a toda la gente, atendía a los consejeros, a lo que habían pasado, vi un hombre sobre todo azul, muy impecable el tipo. Me dice, sacando la tarjeta: mañana quiero que venga a almorzar a mi casa. Yo le dije: ¿de qué iglesia es usted? De ninguna, me dijo. Bueno, espere, tengo que preguntar a los pastores que me patrocinan si yo puedo ir o no, si no me tienen para otra cosa. Y voy: no, este tipo está acá, este es más importante que el intendente, es el tipo más importante de esta ciudad, pero yo voy con vos. Y se metió el tipo: vamos. Mañana estuvimos ahí. Cuando llegamos, él dijo: yo soy judío, pero mi esposa es creyente, es católica, carismática, y ha invitado a otros para que ustedes les hable aquí. Y fuimos a un lugar lujoso, un piso ahí en Las Condes, en Temuco. Y entonces ahí aprendí que las mucamas vestidas de azul son las que sirven la comida y las de rosado son las que retiran la vajilla. Pero teníamos cada uno un texto, un versículo, y cada uno lo leímos. Y después tuve una reflexión. Y él me invitó a su escritorio y me dijo: mirá, yo te quiero contar mi historia. Dios ha sido muy bueno conmigo. Y yo admiro la fe de mi esposa. Yo quiero creer. Yo era un judío muy pobre. Mi papá murió cuando yo era chico. Mi mamá no tenía recursos. Una noche nos agarró una tormenta muy grande y una gotera hizo que se arruinara totalmente el colchón de lana que tenía mi mamá. Y entonces yo le di el mío y me fui a dormir a un sofá que teníamos en la sala. Y al otro día dije: mamá, tengo unos ahorros, te voy a comprar un colchón de goma pluma. Mirá vos. Y salí y busqué los precios y encontré un lugar que era el más barato de todos y me alcanzaba justo. Así que fui y lo compré y le dije: Señor, me lo llevo, pero ¿ustedes no lo mandan a casa? No, dice, no, flete va aparte. Y a la tarde: no, es que lo necesito hoy porque mi mamá no tiene dónde dormir. Pero y bueno, dice, ¿tenés que pagar el flete? No, me lo llevo yo. Así que yo agarré el colchón, lo puse sobre mi espalda y salí caminando. Hice 1,5 cuadras y una señora me dice: ¿cuánto pedís por ese colchón? Le cargué rápidamente un 40% y lo vendí. Claro, como buen paisano el tipo, rápido. Y entonces volvió y dice: ¿sabe que viene a estar otro colchón? Ah, bueno, pibe, pero no hay flete. No importa, no quiero flete. Salí, caminé 3 cuadras y lo vendí. Usted no me va a creer, yo vendí 6 colchones ese día. Entonces me compré una maquinita, pusimos una mesa en casa, comprábamos los paquetes de goma pluma, comprábamos el cotín y hacíamos los colchones. Y yo así empecé y crecí. Hoy tengo 2.000 empleados y Rosenberg tiene los colchones Rosen, conocidos en toda América del Sur. Me mostró la fábrica, los colchones esos que se manejan con control remoto, que te puedes sentar. Quiero creer. Y con una sencilla oración él se entregó al Señor.
hoy es un creyente. Yo creo que el Señor gana gente de todos los estratos sociales. Creo en los milagros del Señor. Pero también creo que la misión de cada miembro en la iglesia no es solamente pastorear, no es solamente orar, discipular, evangelizar, es también recuperar a los que se fueron. Hermanos, tenemos que restaurar al caído. ¿Saben? Es tan triste ver un miembro fuera del cuerpo, porque un miembro fuera del cuerpo no sirve para nada, hermanos. Yo una vez presencié un accidente muy tremendo allá en una ruta cerca de Santa Fe, y era casi la nochecita, y me bajé había chocado una camioneta, otro vehículo, y vi que colocaban sobre la camioneta una señorita que le faltaba el pedazo desde la rodilla para abajo. Y me fui entre los pastos a buscar esa pierna, ese pedazo, y lo encontré. Y lo puse allí, al lado de su cuerpo, en la camioneta. Ya estaba inconsciente. Y dije: Señor, que los médicos la puedan reinsertar. Qué triste que es un miembro fuera del cuerpo. ¿Para qué sirve un hermano que se ha alejado de la iglesia? Miren, ¿saben qué hacen los estudiantes de medicina con los miembros separados del cuerpo? Lo estudian. Nosotros tenemos que estudiar al creyente que se apartó, porque es digno de eso, de estudiarlo y saber por qué razón, qué fue lo que le llevó a cometer tal error tan grave, tan tremendo. Hace pocos días en la congregación, 2 meses atrás, recibí un hermano que hacía 27 años que se alejó del Señor. Se convirtió, yo mismo lo bauticé. Tenía 22 años y se fue, tiene 49. Pasaron cosas tremendas en su vida. Y me dijo: quiero que me reciban como miembro. Quiero tener... No, el número no se lo borramos a nadie, así que para él fue una alegría ver que su número estaba allí. Pero qué triste que es cuando alguien ha caído. Tengamos pasión, amor y temor por los caídos, y busquemos la reinserción en la iglesia. La reinserción. Para eso tenemos que tener el poder del Señor en nuestras vidas. Yo tengo una familia, gracias a Dios, bendecida por la misericordia del Señor. Tengo una sola esposa, fue la única novia que tuve toda la vida. La elegí cuando tenía 4 años en una conferencia. Me acuerdo que tenía un vestidito rosado con vuelos al costado, un moño atrás, y le dije: mamá, me quiero casar con esta nena. Pasaron los años y en la escuela dominical la veía, la convidaba con alguna pastilla. Los pibes me decían: date vuelta que ahora te está mirando, y esas cosas. Cuando era un jovencito y estaba trabajando 4 horas de 8 a 12, de 2 a 6, después entraba en la escuela nocturna y después en la universidad, mi suegra era tan buena que me permitía que a las 11:30 yo llegara con la motoneta y la viera por 15 minutos. Grande mi suegra. Pero ¿sabe una cosa? Yo en esa familia aprendí cosas hermosas, que es lo último que quiero contarle en esta noche, que hablan del poder de Dios para que la iglesia crezca. Yo conocí al abuelo de mi esposa. Era un hombre muy mayor, pero tenía una pujanza y una vida espiritual y un poder extraordinario. Cuando yo le preguntaba al abuelo, que se jubiló a los 60 y tenía 90 años, 30 años predicando y testificando, le preguntaba: ¿qué le duele, abuelo? No, me duele una uña. ¿Cómo se siente? Como las flores. El mejor día de mi vida. Dios me lo regaló y lo voy a vivir con entusiasmo. El abuelo se despertaba con tanto entusiasmo que a la madrugada se cantaba un himno sentado en la cama y se hacía una predicación de 5 minutos. Menos mal que la abuela era sorda. Pero un día el abuelo enfermó a los 92 años, y los médicos dijeron: no lo podemos tocar, tiene una úlcera en el estómago, ¿qué lo vamos a tocar a esta edad? No va a aguantar la anestesia. Y el abuelo se enojó con los médicos y fue a otro sanatorio y dijo: yo nunca estuve internado y ahora que tengo la oportunidad me lo van a prohibir. Yo quiero que me operen. Yo confío en el Señor. Así que qué alegría tenía el día que lo internaron. Usted no se imagina que lo ubicaron en una cama y de repente el abuelo fue al baño y algunos pensaban que estaba dentro del baño y desapareció el abuelo. Dijeron: se habrá arrepentido, se volvió a la casa. No estaba en el baño. Al rato viene cansado y dice: ya repartí todos los folletos que había traído, me quedaron estos poquitos. Fui pieza por pieza. ¿Y qué les dije? Les dije: ¿cuántos años tiene usted? Yo 92. Y mañana a la mañana
pero yo estoy preparado, ¿eh? Si usted se muere esta noche, ¿a dónde va? Y ahí nomás oraba y quiere entregarse al Señor. Y esa forma tenía de predicar. A los 97 años, un día, estaba tan entusiasmado, tan contento, yo lo vi a la mañana, tan rozagante de salud, 97 años, ¿eh? Él creía en el pastoreo, creía en la evangelización, creía en el discipulado, creía en la restauración de los que cayó, y era un hombre de oración. ¿Saben que ese día al mediodía comió con entusiasmo? Pidió postre, una ensalada de fruta, dijo otra ensalada de fruta, y se fue a dormir la siesta, y sin que le doliera una uña, el Señor lo llevó a su presencia. Fue como aquella canción Negro Espiritual que dice: suave ven carroza para llevarme a mi hogar, suave ven carroza para llevarme a mi hogar. Miré sobre el río y qué es lo que vi. Para llevarme a mi hogar, un grupo de ángeles viniendo. Para llevarme a mi hogar. Hermanos, tenemos la póliza de seguro más absoluta, más preciosa. Está escrita con letras chicas, pero no hay ninguna en contra. Pertenecemos al equipo que va a ganar, y por lo tanto tenemos que tener un gran entusiasmo y ser activos en la iglesia. Ser activos, porque tu participación hará que la iglesia crezca para la gloria del Señor. Amén, amén. Esta noche vamos a hacer una oración mientras Juan Pablo viene para despedirnos. Ustedes discúlpenme porque yo vengo una sola vez, no sé si vuelvo otra vez en la vida. Así que para mí es todo despedida, como decía el apóstol, despedida. Si esta noche hubiera alguien que no aceptó a Cristo todavía, este es el momento para que le digan una sencilla oración, lo que repetimos reiteradas veces con el coro: creo en ti, Señor. Yo creo que hay un más allá. Yo creo que has muerto por mí en la cruz. Yo quiero pedir perdón por todos mis pecados. Y los que somos del Señor, yo quiero ser un miembro activo. Yo quiero, Señor, moverme en el poder tuyo, pastorear, evangelizar, discipular, orar y restaurar para la gloria del Señor. Amén, amén. Te damos gracias, Padre, por este mensaje tan práctico para nuestra vida como iglesia. Pedimos que tu Santo Espíritu la aplique en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y si hubiera alguien, Señor, te inquieto por conocerte, que en esta noche tome la decisión de recibirte como Salvador. Te bendecimos, Padre, por todo lo que nos has regalado. Y ahora bendícenos en el tiempo de los saludos, en el tiempo de la comunión. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El próximo domingo a las 7 de la tarde la reunión. El boletín dice 8, pero va a ser a las 7 y va a cantar el coro de niños de la iglesia y va a ser un programa muy, muy interesante. Y a todos los que van a ir a trabajar o quieren ir a trabajar al Hogar El Alba, por favor, véanse con el hermano Gustavo en aquella mesa. Que tenga una buena noche y que el Señor le bendiga.